glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Mi querido hermano y mi querida hermana, estamos contentos, felices de estar otra vez acá, pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno, un tema importante, un tema interesante, un tema que usted debe de saber y debe de entender. El tema para hoy, mi querido hermano y mi querida hermana, es o se llama características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Un tema importante porque este tema nos revela, nos dice y nos enseña cuáles son las características que usted y yo como pueblo de Dios debemos de tener para poder ser salvos, para poder ir al cielo y para poder tener un lugar allá con los redimidos. Antes de leer esta cita, o antes de empezar el estudio, quiero leer una cita. Esa cita se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 82. Y ponga atención a esta cita. Después de la cita tenemos la oración. Dice: debe de haber fervoroso estudio y diligente investigación. ¿Qué es lo que debe de haber? Fervoroso estudio y diligente investigación. Las percepciones claras y exactas de la verdad no serán nunca la recompensa de la indolencia. O sea, si usted es perezoso, si usted es indolente, no va a tener la recompensa de saber lo que realmente quiere decir la Biblia en muchos aspectos. Dice: las percepciones claras y exactas de la palabra nunca serán la recompensa de la indolencia. Ninguna bendición terrenal puede ser obtenida sin un esfuerzo ferviente, paciente y perseverante. No podemos esperar obtener un conocimiento espiritual sin un trabajo activo. Queremos saber, pero no queremos trabajar. Queremos conocer, queremos entender, pero no queremos estudiar. No queremos sacar tiempo para esto. Dice: aquellos que desean encontrar los tesoros de la verdad deben de cavar en busca de ellos como el minero cava para hallar el tesoro escondido en la tierra. Y usted ve un minero como cava y cava y cava y cava, y a veces el hoyo es grande. Sin embargo, después de tanto cavar, encuentra ese tesoro escondido. Así también usted y yo debemos de cavar en las escrituras para poder hallar ese tesoro que Dios tiene para usted y que tiene para mí, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Con estas palabras vamos a elevar una oración al cielo para que Dios nos pueda dirigir, nos pueda bendecir y nos pueda hablar por medio de este tema. Si usted puede acompañarme, le pido que lo haga. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de poder estar acá otra vez, pudiendo compartir tu santa y divina palabra, esperando, Señor, que tú nos puedas hablar por ella, Señor, no solamente para conocer, Señor, entender, sino también para poder tomar decisiones, Señor, estar de tu lado, Señor, y poder cambiar nuestro carácter, nuestra manera de ser, Señor, para poder ser una persona idónea para el reino de los cielos. Sabemos que la salvación es por fe, Señor, en Cristo Jesús, en ti solamente, pero también sabemos que dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Queremos ser salvos muchas veces sin dar los frutos, Señor. Por eso ese estudio, Señor, para que tú nos puedas hablar, Señor, por medio de tu palabra, de los frutos, Señor, del Espíritu y las características para el pueblo de Dios. Te pido que tu Espíritu Santo esté en cada persona, en cada corazón, en cada vida, Señor, y que los ayudes a tomar y tener decisiones importantes, Señor, y que me des claridad también, Señor, para poder explicar de una manera correcta, de una manera clara, Señor, ese tema. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Como dijimos al principio, mi querido hermano y mi querida hermana, características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Entonces, aparte de creer en Dios, hay que hacer un trabajo. Hay un trabajo que debemos de hacer. Ese trabajo se llama estudio, dedicación, esfuerzo, fervor en el estudio de la palabra de Dios. Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, Jesucristo contesta las preguntas que le hacen sus discípulos concernientes al tiempo del fin o a la segunda venida y concerniente a esos tiempos. En respuesta a estas preguntas, Jesucristo
nos relata todo lo que está escrito en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 versículo 3 empieza de esta manera y dice: estando él sentado en el monte de los olivos, hablando de Jesucristo, y los discípulos se le acercaron aparte y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesucristo, después de estas palabras, después de esas preguntas, esas tres preguntas, Jesucristo comienza a dar la respuesta desde el versículo 4 de Mateo 24 en adelante hasta llegar a la segunda venida. Cuando Jesucristo, ese no es el tema para hoy, pero cuando Él los amonesta, les dice que habrá engaños, que vendrán muchos, que habrán guerras y todas esas cosas que usted puede saber o puede leer en Mateo capítulo 24, al final amonesta a los discípulos y nos amonesta a nosotros, a usted y a mí, y dice unas palabras interesantes. Al final de esto, no vamos a ver este tema porque este tema no es el estudio para hoy, pero dice al final en Mateo 24, 42, y dice una amonestación para sus discípulos, para que estén preparados y para que estén listos. Entre esos discípulos estamos usted y estoy yo también. Y dice: velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Dice: velad, porque no sabéis. ¿Cuál es la amonestación que nos dice Jesucristo en este caso? Nos dice: velad. Esa es la primera característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora, el pueblo de Dios en el tiempo del fin es un pueblo que está velando, que acepta esta amonestación de Jesucristo que dice: velad pues, porque no sabéis a la hora que viene vuestro Señor. El pueblo de Dios debe de estar velando. Ahora, ¿qué es velar? Velar es estar despierto. Eso es velar, estar despierto. No podemos estar dormidos en este tiempo. Estamos en el tiempo del fin. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima velozmente. Los libros en el cielo se abren. El juicio de los muertos está terminando. El juicio de los vivos está por iniciar. Y nosotros no estamos velando. Debemos de velar, y esta es la primera característica. Por eso dice el versículo 45, Mateo 24, 45, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y nos dice que hay un siervo fiel y prudente. ¿Usted quiere ser, mi hermano y mi hermana, ese siervo fiel y prudente? Por eso dice: ¿quién es? ¿Quién? El siervo fiel y prudente, a cual el Señor puso sobre su casa. Recuerde que la casa es la iglesia. Dice que puso sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Entonces, ¿cuál es la característica de este siervo fiel y prudente? Una característica, otra característica, aparte de velar, dice que da alimento a su tiempo. Ese siervo fiel y prudente, dice, el cual puso el Señor en su casa. ¿Para qué lo pone en su casa? Dice, el cual puso el Señor en su casa para que le dé alimento a su tiempo. Entonces, el siervo fiel y prudente es un siervo que en el tiempo del fin, en el tiempo que estamos, va a darle al pueblo de Dios, a su casa, dice, alimento a su tiempo. ¿Y qué quiere decir o qué es el alimento a su tiempo? El alimento sabemos que es la comida, el pan y otras cosas que sirven para comer, pero el alimento, bíblicamente, lo que nos enseña y nos habla es de la palabra de Dios. O sea, el que da la palabra a su tiempo. Ahora, ¿qué es dar la palabra? ¿Qué es dar alimento a su tiempo? El alimento lo que hace es que nos alimenta. Sin embargo, cuando usted enseña un mensaje que no es para el tiempo en el cual estamos, no está dando alimento en su tiempo. Es como que hoy en día yo comience a decir o predicar según Génesis capítulo 6 y capítulo 7 que viene un diluvio sobre la tierra. No es un alimento en su tiempo, fue un alimento que fue dado en el tiempo de Noé por 120 años, pero era para el tiempo de ellos. Ahora nos sirve como enseñanza, pero no es alimento para ese tiempo. Por eso, el alimento para su tiempo, en este caso lo que nos está hablando es la verdad presente para el tiempo en que estamos. Ese es el alimento, mi querido hermana y mi querido hermano, que debemos de estar enseñando y predicando en este tiempo. Por eso el siervo fiel y prudente se caracteriza porque da alimento a su tiempo. Mateo capítulo 24, versículo 46 nos dice: bienaventurado aquel siervo al cual, y ponga atención,
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le haya haciendo así. ¿Cómo así? Le haya haciendo ¿cómo? Dando el alimento a su tiempo. O sea, le halle predicando, enseñando una verdad presente en el tiempo en que está. No vamos a enseñar una verdad pasada, estamos y debemos de enseñar una verdad presente. El mensaje de los 3 ángeles es la verdad presente para este tiempo. Estamos predicando, estamos dando el alimento necesario. Lamentablemente, mi querido hermano y mi querida hermana, en muchos lugares se predica verdades que pasaron, verdades que son verdad, que siguen siendo verdad y que serán verdad, pero que no son el alimento a su tiempo. El alimento a su tiempo es la verdad presente. ¿Cuántas veces escuchamos en nuestras iglesias predicar la verdad presente para este tiempo? O lo que escuchamos son mensajes suaves, mensajes de paz y seguridad, y no se está dando el alimento a su tiempo. Por eso dice, bienaventurado aquel siervo al cual el Señor cuando venga le haya haciendo así. De cierto les digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿A quién va a poner sobre todos sus bienes? Aquel siervo fiel y prudente que da el alimento a su tiempo. O sea, que está predicando un mensaje, una verdad presente para el tiempo en que estamos. Características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. El pueblo de Dios en el tiempo del fin es un pueblo que vela. Es un pueblo que está despierto. Es un pueblo que está preparado. El pueblo de Dios en el tiempo del fin, 2, es un pueblo que da alimento, que predica, que enseña la verdad presente en el tiempo en que estamos. No se sale de esa verdad presente, sino que está predicando la verdad presente. Una verdad que es alimento a su tiempo. Cuando terminamos de leer Mateo capítulo 24, a veces pensamos que Mateo capítulo 24, con las preguntas que hicieron los discípulos, los apóstoles en este caso, sobre la venida de Jesucristo, sobre los tiempos finales, que están relatados en todo Mateo 24 y que terminan con esas palabras de velar y dar alimento a su tiempo, pensamos que ahí termina. Sin embargo, Mateo capítulo 24 no termina en el capítulo 24. Mateo 24 se extiende desde el capítulo 24 hasta el capítulo 25, son un solo relato. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que después de que Jesucristo amonesta, después de que Jesucristo enseña, después de que Jesucristo relata todas esas palabras y nos amonesta y prepara para dar alimento a su tiempo, para estar velando y preparando, da en Mateo capítulo 25 3 ejemplos de lo que es dar alimento a su tiempo, 3 ejemplos de lo que caracteriza al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y lo hace por medio de 3 parábolas. En Mateo capítulo 24 nos relata 3 parábolas que son también o van incluidas como la respuesta a la pregunta que hacen los apóstoles, los discípulos en el tiempo, para que puedan estar preparados en el tiempo del fin, para que podamos estar preparados para esos eventos finales. En Mateo capítulo 25 nos relata 3 parábolas, como ya dijimos. La primera, la parábola de las 10 vírgenes. La segunda, la parábola de los talentos. Y la tercera, la parábola de los ovejas y los cabritos, o también llamada el juicio de las naciones. Ahora, esas palabras están ahí porque son importantes. Y son importantes para el pueblo, mi querido hermano y mi querida hermana, que vive en el tiempo del fin. O sea, usted y yo. Son importantes para nosotros porque nos dan una respuesta práctica a el carácter o las características que debemos de tener nosotros como pueblo en el tiempo del fin. Interesantes parábolas. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13 nos habla la primera parábola, y esta parábola se refiere a las 10 vírgenes. La parábola se le llama la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola vamos a ver la tercera característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y esta característica del pueblo de Dios es que ese pueblo de Dios tiene algo que se llama aceite extra. Ahora, importante para entender esto, cuando Jesucristo habla de estas cosas y nos relata en las parábolas, está hablando de la iglesia, le está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene que ser separado. En el pueblo de Dios hay trigo, hay cizaña, hay vírgenes prudentes, hay vírgenes imprudentes, hay fieles, hay infieles, hay ovejas, hay cabritos, etcétera, etcétera.
Leo Mateo capítulo 25 del 1 al 13 en la versión actual. Y ya hemos leído muchas veces las versiones Reina Valera y otras versiones, pero quiero leerlo en este caso en la versión actual. Y dice: el reino de los cielos, o en el reino de los cielos pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando era de noche, 10 jovencitas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 eran responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. O sea, unas llevan aceite insuficiente, no llevaron aceite extra, y estas sí llevan aceite extra. Dice: como el novio tardó en llegar, a las 10 jovencitas, ¿a cuántas? A las 10 les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las jovencitas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 jovencitas descuidadas dijeron a los responsables: compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables les contestaron: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 jovencitas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 jovencitas responsables entraron con él a las fiestas de la boda, y se cerró la puerta. Cuando las 5 descuidadas regresaron, encontraron todo cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábranos la puerta. Pero el novio les contestó: no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, ahí termina la parábola y dice Jesucristo en recomendación a los apóstoles, a los discípulos, a usted y a mí, dice: por eso ustedes, mis discípulos, deben de estar siempre alerta, porque no saben el día y la hora en que yo volveré. Vemos esta parábola interesante, que usted tal vez la ha escuchado alguna o muchas veces, donde vemos que hay 5 o más bien 10 vírgenes en total, esperando la venida del esposo para las bodas. Sin embargo, dice que 5 eran descuidadas, eran imprudentes, y las otras 5 eran responsables, o sea, eran prudentes. Ahora, vamos a ver algunos aspectos importantes de esta parábola. Dijimos como primer punto: el pueblo de Dios en el tiempo del fin se caracteriza porque están velando, o sea, están despiertos. Aquí dice Jesucristo le dice a los discípulos en este caso: deben de estar siempre alertas. Deben de estar siempre alertas, o sea, les recomienda estar siempre alertas. La segunda característica es que el pueblo de Dios, el pueblo fiel y prudente, está predicando o dando alimento a su tiempo, una verdad presente. Aquí vemos en la parábola también como tercera característica que el pueblo de Dios en el tiempo del fin se caracteriza. El pueblo de Dios, no el que se llama el pueblo de Dios, porque muchos se llaman, dicen ser, pero no lo son. Pero los que realmente son, tienen algo que se llama aceite extra. Y la primera punto que vamos a ver sobre las parábolas de las 10 vírgenes es que esta parábola representa al pueblo de Dios en el tiempo del fin. No representa al pueblo de Dios en cualquier tiempo, sino en el tiempo del fin. Dice palabras de vida del gran maestro con respecto a esto: mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a los discípulos la historia de las 10 vírgenes. ¿Para qué? Para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de la segunda venida.
que iba a ilustrar la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de la segunda venida. O sea, está hablando de la iglesia, del pueblo de Dios en ese tiempo. Cuando se habla de la iglesia, estamos hablando de las 10 vírgenes que representan a la iglesia, las 10 vírgenes. Sin embargo, de las 10 no todas son prudentes, sino que unas son insensatas y las otras son responsables o sensatas o prudentes, también se puede decir. O sea, en el pueblo de Dios hay prudentes e imprudentes. Hay responsables, hay irresponsables. Hay insensatos, hay sensatos. Hay trigo, hay cizaña. Hay ovejas, hay cabritos. Siempre va a haber una diferencia. Malos y buenos. Fieles e infieles. Justos e injustos. Y eso no se da en el mundo. Aquí no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. También podemos ver, importante, que esta parábola no representa, y repito, no representa la segunda venida de Jesucristo, sino que está hablando antes de la segunda venida de Jesucristo, aún en el tiempo de gracia. Y recuerde que el tiempo de gracia, cuando termina para la venida de Jesucristo, todavía hay tiempo, porque vienen las plagas y vienen muchas cosas de este tipo. ¿Cómo corroboramos esto? Conflicto de los Siglos, capítulo 25 nos dice: la venida de Cristo como nuestro sacerdote, sumo sacerdote, al lugar santísimo. ¿Cuándo fue eso? 1844. Dice: la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14. 2. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, como está presentado en Daniel capítulo 7, versículo 13. 3. La venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías. Son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descritas por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. O sea que Mateo capítulo 25 no nos está hablando de la segunda venida. Cuando viene Jesucristo, cuando viene el esposo, no es cuando viene Jesucristo en la segunda venida, sino cuando pasa del lugar santo al lugar santísimo. Del lugar santo al lugar santísimo. La historia de las 10 vírgenes no representa al pueblo de Dios en cualquier tiempo. Representa al pueblo de Dios en el tiempo del fin, o sea, antes de la segunda. Esa es la venida de Jesucristo. Ese es el primer punto que queremos ver con respecto a la parábola de las 10 vírgenes. Segundo punto con este respecto: todas las 10 vírgenes tenían lámparas, todas tenían vasija para el aceite y todas las 10 estaban esperando a su esposo. Eso es importante. Ahora, preguntamos entonces, o nos preguntamos, ¿qué representan entonces las lámparas? Y usted y yo sabemos que las lámparas representan la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz o lumbrera a mi camino. ¿Qué representa entonces el aceite? También sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. Leemos una cita en Palabras de Vida del Gran Maestro. El último capítulo que está en este libro dice: las dos clases de personas que esperan representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se les llama vírgenes porque representan o porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces vemos que las 10 vírgenes tenían lámparas, o sea, en otras palabras, tenían la palabra de Dios, la Biblia. Todas tenían la Biblia en sus manos, todas estudiaban la Biblia, todas tenían estas doctrinas. Pero también vemos que las 10 vírgenes, dice, esperaban al Señor en este caso. Pero vemos que aunque todas tenían lámparas, no todas tenían el aceite suficiente. O sea, en otras palabras, no todas tenían aceite extra. El aceite lo que representa es el Espíritu Santo. Y sigo leyendo Palabras de Vida. Nos dice: el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué hace entonces la diferencia entre ellas? En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para el aceite.
Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida. ¿Cómo ocurre con la iglesia que vive antes de la segunda venida? Dice que todas tienen lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parece no haber diferencia entre ellas. Así ocurre con la iglesia en el tiempo del fin. La iglesia que está y que vive antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas tienen el conocimiento de las Escrituras. O sea que todas profesan una verdad. Todas conocen la palabra, todas conocen las escrituras, todas saben lo que dice la palabra con respecto a doctrinas y a temas importantes que la gente o otras iglesias creen diferente, creen erróneamente y enseñan mal. Sin embargo, estas 10 vírgenes sí tienen un conocimiento de las escrituras, sí lo tienen. Dice, todas han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición, pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera y la fe es probada. Cuando se oye el clamor, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. En ese momento, muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con estas personas? Dice, no están listos. No tienen aceite extra en sus vasijas, están destituidos del Espíritu Santo. Y esta parábola, recuerde mi hermano y mi hermana, que nos está hablando de la cualidad, de las características de la iglesia en el tiempo del fin. ¿Cuál iglesia? La iglesia que Dios tiene para predicar un mensaje en el tiempo del fin. La iglesia que conoce y tiene un conocimiento de la verdad. La iglesia que tiene una fe pura en este caso. Porque sabe lo que son las doctrinas correctas, sabe lo que es el mensaje de los 3 ángeles, sabe lo que es la reforma pro salud, la cuña de entrada, sabe todas estas cosas, pero dice que no están listas. Y dice muchos no están listos. Y la palabra muchos no es pocos, no es la mitad. La palabra muchos es más de la mitad y menos de la totalidad. O sea, muchos no están listos, no tienen aceite en sus lámparas. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. O sea, dice, están destituidos del Espíritu Santo. En otras palabras, mi querido hermano y mi querida hermana, aunque conocen la verdad, aunque tienen la verdad, aunque diezman en la iglesia, ofrendan, aunque van todos los sábados a la iglesia, aunque hasta dan estudios bíblicos, dan el repaso de la cartilla en la iglesia, y muchas cosas más, dice, no tienen al Espíritu Santo, están destituidos del Espíritu Santo. Y ese es el grave problema de las 5 vírgenes, en este caso, imprudentes o irresponsables. Y es el grave problema de la gran mayoría de personas de la iglesia que tiene Dios en el tiempo del fin. Están destituidos del Espíritu Santo. Nos dice la cita, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de la palabra no tiene valor. Yo puedo conocer mucho de la palabra, usted puede conocer mucho de la palabra, pero sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma y santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones de Satanás. Las 10 vírgenes están esperando el atardecer de la historia de la tierra. Todas aseveran ser cristianas. Y recuerde que está hablando aquí de las 10 vírgenes, o sea, la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Todos aseveran ser cristianos. Todas han recibido un llamamiento, tienen un nombre, una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo. Pero 5 no están listas. Muchos no están listos. 5 quedan sorprendidas y espantadas y fuera del banquete. Lo que leemos aquí, mi hermano y mi hermana, es un claro reflejo del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Un claro reflejo de la condición del pueblo de Dios en el tiempo del fin.
conocemos, leemos, oramos, damos estudios, damos diezmos, vamos a la iglesia, pero estamos destituidos o están muchos destituidos del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace la diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes, entre las responsables y las irresponsables. ¿A quién representan entonces las vírgenes imprudentes? Después del canto vamos a ver este punto como tercer punto, a quién representan estas vírgenes imprudentes. Los 144,000 en vida temporal guardaron bien la santa ley, vencieron todo mal. Allá estarán y siempre cantarán. Los 144,000 con arpas lo harán. La gran paciencia es su señal, la fe de Cristo aquí, el testimonio de Jesús darán su entrada allí. A 144,000 y siempre cantarán. A 144,000 con arpas lo harán. Al bello monte de Sión, señados con señal, pasando van y cantarán las aguas de cristal. Allá estarán y siempre cantarán. Los 144,000 con arpas lo harán. Al gran cordero traerán sus alabanzas, sí, y el bello himno cantarán también el fiel Moisés. A 144,000 y siempre cantarán. Los 144,000 con arpas lo harán. Aquí amaron a Jesús, allí lo amarán. Siguieron siempre su gran luz y en Jesús están. A 144,000 y siempre cantarán. Los 144,000 con arpas lo harán. Oh, qué delicia terrenal, qué gozo fraternal. Allí por siempre gozarán en vida eterna. A 144,000 y siempre cantarán. A 144,000 con arpas lo harán. Queremos recordarle, mi hermano y mi hermana, también que hemos preparado un material importante, un material muy importante para que usted pueda conocer las doctrinas tal y como son y como están en la Biblia, y pueda estar listo y preparado para poder entender doctrinas con las doctrinas correctas, verdaderas, las doctrinas falsas que están o que se han metido en la iglesia, en el pueblo, en el mundo desde hace muchos años. Libros y folletos como uno que se llama ¿qué pasa cuando una persona muere?
la segunda venida de Jesucristo, la verdad sobre la segunda venida, la verdad sobre el infierno, el milenio, la segunda muerte, libros como La ley de Dios, ver todo lo que habla o la Biblia con respecto a la ley de Dios, el sábado en la Biblia, el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, las bestias de Daniel capítulo 4, el libro o folleto sobre la alimentación, el juicio investigador, los 8 remedios naturales y muchos folletos más que usted puede obtener, que usted puede pedirnos si nos llama solamente al teléfono 8314-7619 o mi teléfono personal 71615194. Es un material que es gratuito, que usted lo puede tener, que usted lo debe estudiar, que usted lo debe de entender. Fácilmente, por medio de sus folletos y con la Biblia a su lado, podrá darse cuenta de muchas cosas que lamentablemente a veces creemos y que estamos errados. Y aquí podemos comprobar con la Biblia lo que es la verdad tal y como la presenta la palabra de Dios. Estamos con el tema, las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ya hemos visto 3 características, estamos con la tercera que representa o que estamos hablándola por medio de la parábola de las 10 vírgenes, y la característica en este caso, tercera característica, es que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene el Espíritu Santo, o sea, tiene el aceite extra. ¿Quiénes representan entonces las vírgenes imprudentes? Recuerde que hay 2 clases de vírgenes, aunque son 10 vírgenes, se dividen en 2 clases, unas imprudentes, unas prudentes, unas irresponsables, otras responsables. Estas vírgenes irresponsables o imprudentes representan a todos aquellos que aunque estén en la iglesia, que aunque dan estudios bíblicos, que aunque dan el diezmo, que aunque son partes aún de las juntas de iglesia, aún pastores y ministros, y vea qué duro suena esto, pero aún pastores y ministros no lograrán la salvación, no lograrán estar sellados, aunque estén en la iglesia, tienen la religión, tienen las lámparas, o sea la palabra, pero no lograrán la salvación. Interesante que hay un grupo que está en la iglesia de personas que son o está casi salva, pero está total y enteramente perdida. Vea lo que nos dice en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 89 con respecto a esto. Dice, toman la cruz, siguen a Jesucristo en el camino, dice más bien, disculpen, no toman la cruz y siguen a Jesucristo en el camino de la abnegación, de la renunciación propia. Casi cristianos, aunque totalmente no, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos, significa no casi, sino totalmente perdidos. Casi, pero no. Lo que es casi significa realmente totalmente perdidos. Estaban en la iglesia, podrían ser personas admiradas por muchos, pero no tenían el Espíritu Santo, o sea, no tenían aceite extra, estaban destituidos del Espíritu Santo. A pesar de que están en juntas de iglesia, a pesar de que muchos son ministros, maestros de cartilla, de que dan sus diezmos y muchas cosas más, a pesar de esto, no tienen el Espíritu Santo en sus vidas, su carácter es el mismo carácter, las cosas viejas no han pasado, los gustos son los mismos gustos del mundo. O sea, no han cambiado, mi querido hermano y mi querida hermana. Su alimentación es la misma, su forma de vestir es la misma del mundo, andan tras las modas del mundo, no hay un cambio en ellos. No lograrán la salvación y no lograrán ser sellados. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Somos parte de esas vírgenes prudentes, responsables, o esas vírgenes irresponsables? Usted, mi hermano, y yo lo podemos saber si somos humildes y si lo analizamos, pero también tenemos el tiempo, la oportunidad de prepararnos y hacer un cambio en nuestra vida. Estas vírgenes imprudentes representan a un grupo de miembros que conocen las Escrituras, pero no viven a la altura de ellas. Aunque profesan estar esperando la segunda venida, aunque conocen la verdad del santuario, aunque conocen dónde está Cristo, no viven a la altura de lo que dicen creer y profesar creer.
La clase representada por las vírgenes y prudentes no está formada de hipócritas, no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia ellos, hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Jesucristo, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. No han estudiado el carácter de Jesús. No han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo, cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. Dice, el servicio a Dios de estas personas representadas por las vírgenes irresponsables o imprudentes degenera en formalismo. ¿Qué es formalismo? Formalismo es vivir de las formas como vivían los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesucristo. Vamos a la iglesia, diezmamos, damos cartilla, leemos hasta el devocional en la mañana con nuestra familia, oramos, estudiamos, hasta damos estudios bíblicos, pero no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Estamos destituidos del Espíritu Santo porque no hemos caído sobre la roca y no nos hemos rendido a la obra del Espíritu Santo. Nos sigue gustando lo que le gusta al mundo, a pesar de que estamos en la iglesia, a pesar de que nos gusta la iglesia, nos atrae las cosas de Dios, pero también el mundo nos atrae y nadie puede estar sirviendo a dos señores. Mateo capítulo 25 versículo 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. ¿Cuál era la diferencia entre estas dos? Las dos tenían las lámparas, las dos estaban esperando la segunda venida, las dos tenían vasijas, pero las imprudentes, las irresponsables no tenían aceite extra en sus vasijas para sus lámparas. Lo que hace la diferencia al final en la parábola es el aceite extra. Aunque las imprudentes creían en la palabra, creían en la segunda venida, creían en el arrepentimiento, no tenían aceite extra, o sea, en otras palabras, no tenían la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. Si no tienes aceite extra, mi querido hermano y mi querida hermana, no eres nada. Conocimiento no practicado, conocimiento no aplicado. Leen la Biblia, pero no ven relevancia en ella. Hay cosas que aceptamos y cosas que no aceptamos, como la alimentación, como la vestidura. Andamos detrás de las modas, como el salir a predicar. Creemos que vamos solamente a la iglesia, pero nuestra labor no es la de predicar. Sin embargo, Jesucristo nos llama a todos a predicar. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí y sin embargo ser hechos idóneos para el cielo allá. Por eso las vírgenes imprudentes piden aceite a las vírgenes prudentes, pero esto no puede ser. Dice, en el día final muchos pretenderán ser admitidos en el reino diciendo, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre lanzamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero la respuesta de Jesucristo será, no os conozco, apartados de mí. En esta vida no han practicado el compañerismo de Cristo, por lo tanto no conocen el lenguaje del cielo, son extraños a sus gozos. Las tristes palabras o las palabras más tristes jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia, no os conozco, apartaos de mí. Esas palabras van a ser escuchadas por esas personas imprudentes, por esas personas que están representadas por las vírgenes irresponsables. Y dice que son muchos en la iglesia. Pero ¿qué dice las vírgenes prudentes? Dice, pero las vírgenes prudentes se despertaron ante el mensaje,
No perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción. ¿Qué hacen las vírgenes prudentes? Dice, se pusieron en acción. O sea, llevaron sus lámparas. ¿Qué representa la lámpara? La lámpara representa la palabra. Llevaron sus palabras, llevaron sus Biblias. ¿Y qué representa el aceite dentro de la lámpara? El Espíritu Santo, que es el que da luz a esa palabra. Entonces las vírgenes imprudentes salieron a enseñar, salieron a predicar por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Mi hermano y mi hermana, lo que va a llevar el evangelio a todo el mundo en el tiempo del fin no es o no son las campañas, la radio, la televisión, sino la verdad predicada por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y lamentablemente la mayoría, porque dice muchos, están destituidos del Espíritu Santo, no tienen el aceite extra en su vida. Mateo capítulo 25 nos habla de otra parábola. Esta parábola se llama la parábola de los talentos. Aquí nos da otra característica que distingue o caracteriza al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Lo que caracteriza al pueblo de Dios como cuarto punto en el tiempo del fin es que utilizan los dones que Dios les da para la obra de Dios, o sea, para su obra. Nos dice el reino de Dios, Mateo 25:14. Pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó el dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso, a uno le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y al otro 1,000 y se fue de viaje. Eso representa a Jesucristo cuando estaba acá en la tierra y cuando se va para el cielo, se va de viaje. Pero dice, el empleado que había recibido 5,000 monedas, hizo negocios con ellas y logró ganar otras 5,000. El que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000, pero el que recibió 1,000 monedas fue y las escondió bajo la tierra. Mucho tiempo después, no la segunda venida, sino en el tiempo del juicio investigador, en el tiempo del juicio de los muertos y en el tiempo del juicio de los vivos para nosotros, dice mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5,000 monedas, se las entregó junto con otras 5,000 y le dijo, Señor, usted me dio 5,000 monedas, y aquí tengo otras 5,000 que yo gané. Y él le dijo, excelente, eres un empleado bueno, se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora te voy a encargar cosas más importantes, vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas y le dijo, Señor, usted me dio 2,000 monedas y aquí tengo otras 2,000 que yo gané. El hombre le contestó, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, voy a entregarte y encargarte cosas más importantes, vamos a celebrarlo. Pero por último llegó el empleado al que se le habían dado 1,000 monedas y dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí se lo devuelvo exactamente sus 1,000 monedas. El hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. ¿Cómo? Malo y perezoso. Si sabías que yo soy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver yo hubiera recibido el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle a este las 1,000 monedas y déselas al que tiene 10,000, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero el que no tiene nada, hasta lo poco que tiene, se le quitará. A este empleado inútil, échelo fuera a la oscuridad. Aquí vemos las palabras de los talentos. Mi querido hermano, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, el verdadero pueblo de Dios, utiliza los dones que Dios le da para el provecho del pueblo de Dios. Nos dice la carta del número 10, 1907. El Señor vigila a cada uno para ver cómo utiliza los talentos que le dio. Si los utiliza sabia y prudentemente o si buscará su propio beneficio. ¿Para qué utiliza usted los talentos que Dios le dio? ¿Para su propio beneficio o para la causa de Dios? ¿O los entierra como hizo el siervo imprudente? Pues el pueblo de Dios
va a utilizar los talentos que Dios le dio, los va a utilizar y los va a utilizar para la causa de Dios. Y si no los utiliza, mi querido hermano, lamentablemente va a quedar fuera. Al final, en Mateo capítulo 25 nos habla de otra parábola. La parábola de los ovejos y los cabritos o el juicio de las naciones. Esta parábola nos habla de otra característica que es el amor, la compasión y una fe práctica. Esta parábola usted la conoce, no vamos a leerla por el tiempo, pero vemos en esta parábola cómo Jesucristo pone las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué es lo que hace diferencia entre las ovejas y los cabritos? Leo solamente una parte, Mateo capítulo 25. A los buenos los pone a la derecha y dice, los buenos le preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir del país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? ¿No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado? Y el rey les dirá, lo que ustedes hicieron para ayudar a las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero mis hermanos, es como si lo hubieran hecho a mí. Y lo mismo pasa con los cabritos en este caso. Son echados a las tinieblas de afuera, al horno de fuego, y dicen, ¿por qué, Señor? Y el Señor les dice, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego eterno. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Tuve que salir de mi país y no me hospedaron, no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. ¿Y cuándo lo hicimos? Y al final dice, cuando lo hicieron, o no lo hicieron en este caso, no lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños o de las personas menos importantes, a mí tampoco lo hicieron y son echados. Entonces vemos que la quinta característica, mi hermano y mi hermano, es el amor, la compasión, un evangelio práctico. Y muchas veces somos lamentablemente personas de iglesia, pero sin evangelio práctico. Jesucristo tenía un evangelio práctico, ayudaba a las personas, sanaba a los enfermos, se dolía con el que estaba doliente. Y eso es el evangelio práctico que lamentablemente esos muchos imprudentes, esos muchos que no van a ser salvos, que no van a obtener la salvación, tienen también. Debemos, mi hermano y mi hermana, en este tiempo tener compasión, amor por las personas. Se llama evangelio práctico. La verdad hay que predicarla, hay que hablarla, pero si no tenemos un evangelio práctico, si no tenemos amor por aquellos que están necesitados, por los pobres, por los enfermos, por los que están en la cárcel, por los que necesitan, lamentablemente no vamos a entrar al reino de los cielos. La salvación, mi querido hermano y mi querida hermana, es por fe en Jesucristo. Pero cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, voy a tener, igual que Él, amor por las almas. Porque si el Espíritu de Dios realmente mora dentro de mí, voy a ser una persona despojada. Voy a ser una persona amorosa. Voy a ser una persona compasiva. Voy a ser una persona que anhelo que otros también entren, conozcan el mensaje para este tiempo. Voy a dar alimento al pueblo. Voy a utilizar los talentos que Dios me dio. Voy a estar despierto y voy a ser compasivo. Que Dios le bendiga, mi hermano y mi hermano. Yo espero que usted sea una persona compasiva, que usted tenga las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin, para que juntos podamos ir, cuando venga Jesucristo en gloria, al cielo. Si estamos muertos, resucitar en Cristo, y si estamos vivos, ser transformados para juntamente con ellos heredar el reino de los cielos. Lo esperamos la próxima semana para estudiar un tema importante. Bendiciones.